El presente año no está resultando precisamente favorable para Rocío Carrasco. Desde el inicio del año, los acontecimientos que han marcado su vida han estado lejos de ser positivos. Uno de los primeros golpes mediáticos que recibió fue la pérdida de la demanda interpuesta por su hijo David Flores, quien, tras años de enfrentarse en los tribunales, finalmente ganó la demanda que había presentado contra ella. Este acontecimiento fue un verdadero revés para Rocío Carrasco, quien ya se encontraba en una situación de constante atención mediática debido a la controversia que rodea su vida. Recordemos que en este proceso judicial, David Flores se presentó acompañado de su hermana Rocío Flores y del abogado Iván Hernández, entre otros. Este momento fue muy seguido por los medios de comunicación, y los espectadores pudieron presenciar, horas más tarde, las imágenes de Rocío Flores visiblemente afectada en el programa El Derecho al Corazón. Allí, la joven se mostraba emocionalmente desbordada mientras expresaba la esperanza de que, después de todo lo vivido, finalmente se pudieran cerrar las heridas familiares. La decisión de su hermano de seguir adelante con la demanda, pero al mismo tiempo mostrar su deseo de dejar todo atrás, dejó a muchos expectantes, ya que parecía que estaban dispuestos a buscar la paz, aunque no a costa de permitir que todo quedara en silencio. En este punto, Rocío Carrasco no acudió al juicio, lo que causó aún más controversia y generó especulaciones. En su lugar, fue Olga Moreno quien acudió como testigo, pero lo hizo por la puerta trasera, en un intento de evitar a la prensa. Sin embargo, esta estrategia no sirvió de nada, ya que, como era de esperar, la atención mediática no disminuyó. Más bien, la situación se agravó, ya que Rocío Carrasco, una vez más, mostró indiferencia y desapego hacia sus hijos y hacia la situación familiar. A pesar de la solemnidad del momento, su actitud de desinterés y falta de empatía hacia los sentimientos de sus hijos se mantuvo. Esta actitud tan distante, y en ocasiones, incluso despectiva, parece ser la tónica que ha marcado su comportamiento en los últimos años, y las reacciones del público y de los medios no se hicieron esperar. Pero si este primer revés no fue suficiente, lo cierto es que el mes de febrero no trajo mejores noticias para la exmujer de Antonio David. Al contrario, las noticias seguían cayendo como una avalancha. A finales de febrero, nos enteramos de que Antonio David, por fin, había logrado liberarse de la sentencia que muchos esperaban que le cayera. Se trataba de una acusación de alzamiento de bienes, un delito que podría haber tenido consecuencias devastadoras para él, especialmente en términos de su patrimonio y su futuro. Sin embargo, la justicia falló a su favor, y logró salir victorioso de la querella judicial que se había presentado en su contra. La noticia de su victoria fue celebrada por muchos, quienes vieron en ella una prueba de que, finalmente, la justicia estaba de su lado después de tantos años de lucha y de ser objeto de acusaciones falsas. En ese momento, alguien como Jesús Manuel Ruiz, una figura conocida por estar vinculado al canal de Antonio David, quien había sido vetado en otros programas como Sálvame por apoyar a la familia Flores y por defender la postura de Olga Moreno, trajo consigo una primicia que no pasó desapercibida. La información que compartió Jesús Manuel no solo revelaba nuevas sorpresas, sino que también indicaba que la situación podría cambiar por completo. Tras años de especulaciones y de tensiones familiares, parecía que Antonio David finalmente estaba dispuesto a tomar cartas en el asunto y dar un paso hacia la justicia. A través de sus palabras, Jesús Manuel confirmaba lo que muchos ya sospechaban: Antonio David estaba preparado para responder por todo el daño mediático que le había causado Rocío Carrasco. Finalmente, se abriría un nuevo capítulo en esta historia, en el que la justicia podría hacerse valer. Desde una perspectiva personal, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción por Antonio David. Después de tanto sufrimiento y de tantas acusaciones infundadas que afectaron no solo su vida personal, sino también su carrera profesional, al fin parecía que se acercaba el momento de que se hiciera justicia. Durante años, su imagen fue vilipendiada en los medios de comunicación, y su carrera quedó completamente destruida. La forma en que los medios lo trataron, la manera en que se le acusó de todo tipo de delitos sin pruebas y sin ninguna base sólida, fue algo que lo afectó profundamente. Es cierto que, en su momento, Antonio David disfrutó de una gran popularidad en la televisión, pero todo eso se fue desmoronando a medida que avanzaba la batalla judicial y la guerra mediática. Si bien es posible que, en algún momento, decida regresar a la televisión, lo cierto es que no lo hará en las mismas condiciones que antes. Su regreso a la pequeña pantalla, si llega a producirse, sería en un papel mucho más modesto, tal vez como colaborador ocasional o como invitado en programas mucho más pequeños. No sería el protagonista de un programa de alto nivel, como lo fue en su momento. Su imagen, en gran medida, fue destruida por la constante presión de los medios y por la actitud hostil de ciertas personas dentro del mundo de la televisión. Es por ello que, en medio de todo este caos, los seguidores de la Marea Azul, quienes han sido inquebrantables en su apoyo a Antonio David y su familia, no dudaron en alzar su voz.
Para ellos, llegó el momento de que Rocío Carrasco pagara por el daño que había causado a sus hijos y a su exmarido, Antonio Flores. La justicia había hablado, y el veredicto fue claro: Antonio Flores era inocente. Sin embargo, a pesar de la sentencia judicial que lo exoneraba, muchos consideraban que el daño mediático ya estaba hecho, y que Carrasco debía rendir cuentas por sus acciones. En este contexto, surgió nuevamente el tema del polémico documental que Rocío Carrasco había lanzado. Este documental, que fue presentado como un relato de su versión de los hechos, fue criticado por muchos como una obra manipulada y llena de mentiras. En este documental, se presentaban versiones de los hechos que carecían de fundamento y que, según varios expertos y testigos, no coincidían con la realidad. La acusación no solo recaía sobre Carrasco, sino también sobre los colaboradores que participaron en la difusión de este relato sesgado, como Carlota Corredera y María Patino, quienes seguían defendiendo la versión oficial a pesar de las pruebas en contrario. Ahora, con la información revelada por Jesús Manuel, la situación daba un giro inesperado que, aunque parecía previsible para algunos, sorprendió a muchos por la contundencia y la claridad con la que se planteó la resolución del conflicto. A través de sus declaraciones, Jesús Manuel dejó en claro lo que hasta entonces solo era un rumor, una sospecha lejana que rondaba en los medios y entre los seguidores más atentos de la controversia. Antonio David estaba dispuesto a llevar su lucha mucho más allá de las palabras o de las intervenciones mediáticas. De manera rotunda, se confirmó que el exguardia civil había tomado la decisión de demandar a Rocío Carrasco, su exmujer, en un paso que no solo sorprendió por su audacia, sino que también marcó el inicio de una nueva fase en la guerra mediática y judicial que los había enfrentado durante años. Según lo indicado por Jesús Manuel, la demanda de Antonio David no sería presentada en una vía penal, sino que se buscaría llevar el asunto a la vía civil, un terreno donde la compensación económica y la defensa del honor ocupan un lugar central. De acuerdo con su relato, Antonio David no solo buscaría una reparación económica por los daños sufridos en su imagen pública, sino también una reparación por los perjuicios profesionales causados a raíz de las acusaciones de Rocío Carrasco, las cuales, según él, habían sido desmesuradas e injustas. El carácter civil de la demanda no hacía más que subrayar la seriedad de la acusación y la intención de Antonio David de no dejar que su vida y su reputación siguieran siendo pisoteadas sin respuesta. Esta revelación fue como una bomba en el panorama mediático, un estallido que vino a cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos que, hasta ese momento, parecían haberse estancado. Para muchos, la confirmación de esta demanda era algo que se había estado esperando durante años, pero que finalmente, debido a diversos factores legales y personales, no había tenido lugar. Sin embargo, la determinación de Antonio David parecía haber crecido con el paso del tiempo, y finalmente, tras años de silencio y especulaciones, él había decidido emprender una acción legal contundente, algo que muchos habían creído que nunca ocurriría. Tras años de acusaciones públicas y luchas mediáticas, parecía que Antonio David estaba listo para recuperar no solo su honor, sino también su reputación y su dignidad. La demanda, además de un deseo de resarcir el daño a su imagen, era una forma de defender su versión de los hechos, una versión que, según él, había sido sistemáticamente desmentida y distorsionada por la narrativa que Rocío Carrasco había construido a lo largo de los años. Jesús Manuel, en su intervención, no solo confirmó la intención de Antonio David de presentar la demanda, sino que también dio detalles sobre los motivos de la misma. Según su explicación, la demanda se basaría en las mentiras que, según Antonio David, fueron vertidas en el polémico documental de Rocío Carrasco. Este documental, que había capturado la atención de los medios y del público de manera espectacular, había sido un catalizador para una serie de acusaciones y ataques públicos contra Antonio David, acusaciones que él consideraba infundadas y que, además, habrían tenido un impacto devastador en su vida personal y profesional. Jesús Manuel explicó que no solo se trataría de desmentir las falsedades difundidas en dicho documental, sino también de demostrar ante los tribunales el daño emocional y profesional sufrido por Antonio David, quien, según su versión, había sido víctima de una campaña de acoso mediático que le había costado gran parte de su estabilidad emocional y económica. Es importante señalar que, a lo largo de los años, muchos observadores y seguidores de la polémica habían dudado de la posibilidad de que Antonio David tomara alguna acción legal. Muchos creían que, aunque él mencionara en diversas ocasiones su intención de demandar, aquello no pasaría de ser un simple discurso mediático o una táctica para mantener el interés de los seguidores. Sin embargo, la intervención de Jesús Manuel y el anuncio de la demanda trajeron consigo una nueva perspectiva, que cambiaba por completo el enfoque de la discusión. Ahora, con sentencias judiciales a su favor, Antonio David se encontraba en una posición mucho más fuerte para emprender su lucha legal, pues ya no solo hablaba desde la subjetividad de su versión, sino que podía respaldar sus palabras con la autoridad de decisiones judiciales previas que le daban la razón en varios aspectos.
Esto transformaba la situación de una batalla de declaraciones a un enfrentamiento legal respaldado por pruebas objetivas y sentencias firmes que fortalecían su posición. Con las pruebas y los fallos judiciales a su favor, Antonio David parecía estar mucho más preparado para enfrentar a Rocío Carrasco en los tribunales de lo que había estado en años anteriores. La situación, que anteriormente parecía estar cargada de incertidumbre y de dudas sobre la veracidad de los relatos de ambos bandos, ahora se basaba en hechos concretos y pruebas claras. Las mentiras que, según él, habían sido difundidas no solo afectaban su imagen pública, sino que también habían tenido un efecto directo en su vida profesional, la cual se vio mermada por las repercusiones mediáticas del caso. Durante años, Antonio David había sido etiquetado como el villano de la historia, y las críticas hacia su persona y su carrera habían sido constantes. Ahora, con las sentencias judiciales que respaldaban su versión de los hechos, parecía que Antonio David tenía una base sólida para demostrar que la verdad, tal como él había contado, era la que prevalecía. Además de desmentir las mentiras del documental, la demanda también tendría un fuerte componente emocional. El daño que las acusaciones de Rocío Carrasco habían causado en su vida personal no solo había afectado su reputación pública, sino que también había tenido repercusiones mucho más profundas. La tensión mediática, las discusiones públicas sobre su vida privada y las constantes exposiciones en los medios habían dejado huellas en su bienestar emocional y en su vida familiar. Antonio David no solo luchaba por recuperar su imagen, sino también por sanar las heridas emocionales causadas por años de presión mediática. Ahora, con el respaldo de la justicia, Antonio David estaba en una posición mucho más fuerte para enfrentar este tipo de situaciones, y su demanda no solo buscaba una compensación económica, sino también una validación pública de que su versión era la correcta. Lo que hasta entonces se había percibido como una guerra de palabras y especulaciones parecía, con el anuncio de esta demanda, transformarse en una verdadera confrontación legal que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Antonio David, que había sido un personaje central en esta historia, estaba decidido a dar el siguiente paso, el cual implicaba no solo un enfrentamiento en los tribunales, sino también una acción contundente que le permitiera recuperar lo que, según él, le había sido arrebatado durante años. La demanda no solo sería una respuesta a las acusaciones, sino también una forma de justicia por todo el daño mediático y emocional que había sufrido. Con todas las cartas sobre la mesa y un caso respaldado por sentencias judiciales a su favor, Antonio David parecía más decidido que nunca a enfrentar a Rocío Carrasco y a luchar por lo que, según él, le correspondía: la verdad, la justicia y la reparación del daño. Cuando Antonio David Flores decidió adentrarse en el mundo de YouTube, muchos se sorprendieron al ver que llevaba consigo carpetas llenas de papeles. Este gesto no solo reflejaba su característico enfoque meticuloso, sino que también ponía de manifiesto el mecanismo con el que él funciona: siempre organizado, siempre con un plan. Esto es algo que ha sido parte de su estilo desde hace años, una manera de actuar que no debe sorprender a nadie que haya seguido su trayectoria. Para muchos, la forma en que se gestó su entrada en YouTube fue simplemente una extensión de su personalidad, una forma de ofrecer su versión de los hechos después de años de estar bajo el foco mediático, siendo muchas veces injustamente atacado. No resulta extraño, por tanto, que finalmente, con el cierre de la fase judicial de sus procesos, haya tomado la decisión de interponer una demanda, un paso que parece lógico, considerando los años de sufrimiento y acusaciones a las que se ha enfrentado. La noticia de que Antonio David había decidido demandar a Rocío Carrasco surgió cuando se conoció que finalmente el ciclo judicial que había marcado su vida durante los últimos años comenzaba a llegar a su fin. En este contexto, la decisión de Antonio de emprender acciones legales contra su exmujer dejó claro que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que su nombre fuera asociado con una serie de acusaciones infundadas que, durante tanto tiempo, habían dañado su reputación y su vida personal y profesional. La situación de su hijo, David Flores, quien no reaccionó inicialmente al saber que su padre había sido absuelto de las acusaciones de malos tratos, también fue un tema que generó debate. A pesar de que David es conocido por su discreción y su vida privada muy protegida, la noticia de la absolución de su padre parece haberle dado cierto alivio. La verdad es que la absolución de Antonio David en el juicio más importante, el que le acusaba de malos tratos, fue un hito decisivo. Muchos lo recordarán como uno de los momentos más importantes de este largo proceso judicial, ya que, a pesar de las acusaciones de Rocío Carrasco, no presentó pruebas nuevas que pudieran sostener su versión. Como consecuencia, el caso fue archivado, y con ello, se declaró que Antonio David era inocente de los cargos que se le imputaban. La conclusión de este caso no solo significaba la victoria de Antonio David, sino también el fracaso rotundo de las acusaciones de Rocío Carrasco, quien, después de años de insistir en la veracidad de sus denuncias, se vio obligada a enfrentar la derrota judicial. Es un hecho que, aunque para muchos fue un alivio ver que la verdad se impuso en los tribunales, para otros, como Rocío Carrasco, fue un golpe devastador a su credibilidad.
Una de las situaciones que más llamó la atención fue el hecho de que, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en marzo, Rocío Carrasco fue invitada a un programa de televisión en el que, más allá de hablar de los temas de la mujer, se aprovechó para continuar con la discusión sobre los supuestos malos tratos que Antonio David le habría causado. La invitación a Rocío Carrasco en ese momento fue vista por muchos como una manera de darle visibilidad a sus acusaciones, especialmente cuando ya se había archivado el caso por falta de pruebas. Durante su intervención en el programa, Rocío Carrasco aprovechó para reiterar sus alegaciones. Sin embargo, afirmó que no presentaría nuevas pruebas, lo que levantó muchas dudas sobre la seriedad de sus declaraciones. Después de esa intervención, el caso de malos tratos quedó prácticamente en el olvido, ya que no hubo avances y todo quedó estancado durante más de 2 años, lo que llevó a muchos a preguntarse qué esperaba realmente Rocío Carrasco. ¿Una resolución favorable sin pruebas nuevas? ¿Un juicio eterno? Cuando la noticia de que Antonio David había sido absuelto de todos los cargos se hizo pública, se supo que la reacción de su hijo, David, fue positiva. Aunque se sabe que David es un joven discreto que prefiere mantener su vida privada bajo estricta confidencialidad, es evidente que esta resolución judicial le trajo cierto alivio, ya que representaba la restauración de la imagen de su padre y el final de un ciclo de acusaciones injustas. En este tipo de situaciones, donde la vida privada de los involucrados está tan expuesta, la noticia de la absolución no debe ser tomada a la ligera. Para muchos, ver a un padre finalmente exonerado de un delito tan grave no solo es motivo de celebración, sino también una forma de recuperar la dignidad perdida durante años de luchas judiciales. Lo sorprendente es que la noticia no solo llegó a los medios nacionales. Incluso en Argentina, los medios se hicieron eco de la victoria de Antonio David, lo cual refuerza aún más la magnitud del caso. Los medios de comunicación de otro continente estaban reportando la resolución del juicio, algo que no suele ocurrir en muchos casos, pero que habla de la repercusión que este conflicto ha tenido a nivel internacional. En este contexto, la victoria judicial de Antonio David, que fue absuelto de los delitos que se le imputaban, fue reconocida más allá de las fronteras españolas, mostrando la repercusión global que tiene este tipo de conflictos mediáticos. Desde el momento en que se conoció la sentencia favorable para él, Antonio David ha mantenido una actitud discreta, como siempre, pero ha comenzado a hacerse notar de manera más activa en las redes sociales, subiendo vídeos y haciendo directos en los que deja claro que, para él, este ciclo de difamaciones ha llegado a su fin. En sus intervenciones, ha señalado que este es el comienzo de un nuevo ciclo, uno en el que la plataforma de YouTube juega un papel fundamental. A través de su canal y con el apoyo de su equipo, ha comenzado a compartir sus experiencias y a desmentir los rumores que durante tanto tiempo circularon sobre él. No hay duda de que Antonio David ha encontrado en este nuevo medio la manera de construir un relato paralelo al que los medios de comunicación tradicionales han presentado sobre él. Una de las partes más relevantes de este nuevo ciclo es la demanda que, según se ha mencionado, está en proceso contra Rocío Carrasco. Esta demanda, que se espera sea presentada con el respaldo de Iván Hernández, uno de los abogados más destacados de la actualidad, podría tener repercusiones muy importantes en la vida de ambos. La espera para conocer el resultado de esta demanda es larga, se estima que podría llegar a resolverse en 2027, pero esto no ha frenado a Antonio David, quien ya ha dejado claro que no se rendirá hasta obtener justicia. Si bien algunos creen que la cifra que podría ganar es considerable, no hay dudas de que este proceso tiene un valor simbólico mucho más importante: el de restaurar su honor, el de poner fin a años de calumnias y de demostrar que la justicia puede prevalecer incluso cuando todo parece en su contra. En cuanto a los detalles financieros de la demanda que Antonio David Flores ha interpuesto, la especulación acerca de la indemnización que podría recibir ha sido uno de los puntos más comentados en los medios y entre la opinión pública. A medida que se va desarrollando el caso y se hace más evidente el impacto que esta demanda tiene tanto en la vida personal como profesional del excolaborador de Telecinco, muchos analistas legales, expertos en derecho y hasta seguidores del caso se han aventurado a estimar cuánto dinero podría recibir si la demanda es fallida a su favor. De acuerdo con varias fuentes, algunos sugieren que el monto de la indemnización podría superar los 250,000 euros, una cifra que, en comparación con otros casos similares en el ámbito de las demandas por difamación y daños al honor, no parece desmesurada. De hecho, esta cantidad es relativamente común en demandas de esta naturaleza, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han sido objeto de campañas mediáticas muy agresivas, como el caso de Antonio David, que lleva años siendo atacado desde diferentes frentes. La cantidad que se ha barajado es significativa, pero no exorbitante, cuando se analiza el contexto en el que se encuentra esta demanda. En este tipo de casos, la indemnización no solo tiene como objetivo compensar los daños materiales, sino también los daños emocionales y psicológicos causados por las calumnias y la difamación, que han marcado la vida de Antonio David, afectando tanto su carrera profesional como su vida personal.
Recordemos que, en el pasado, Antonio David Flores ya logró una victoria judicial significativa cuando demandó a Telecinco por lo que consideraba un despido improcedente y una campaña mediática en su contra. En esa ocasión, la indemnización que recibió fue considerable, alcanzando casi los 200,000 euros, lo que le permitió no solo restituir su honor, sino también dejar claro que no toleraría más ataques injustificados a su persona. Esta victoria judicial fue un momento clave en su carrera, pues le otorgó una nueva plataforma para restablecer su imagen pública y defender su versión de los hechos, tras años de controversias que lo habían colocado en una situación muy delicada en los medios. Si analizamos ese precedente, no cabe duda de que la demanda contra Rocío Carrasco podría tener un impacto económico igualmente significativo. De hecho, la situación en este caso es aún más compleja y delicada, dado que las acusaciones que se le hicieron a Antonio David, relacionadas con los malos tratos hacia su exmujer Rocío Carrasco, fueron ampliamente publicitadas y recibieron una enorme cobertura mediática durante años. A pesar de que la justicia ha fallado a su favor, absolviéndolo de todas las acusaciones, las consecuencias de esos ataques han tenido un peso considerable sobre su vida, tanto en términos de su bienestar emocional como en el daño irreversible a su reputación. La posibilidad de que la indemnización sea mucho mayor que la cifra previamente mencionada no es descabellada. Si se tiene en cuenta el daño mediático y la repercusión que han tenido las acusaciones falsas sobre él, y las pruebas que se han ido presentando a lo largo del proceso judicial, es plausible pensar que la indemnización podría superar las expectativas de muchos. En todo caso, este litigio no solo es una cuestión económica, sino también un proceso de justicia y reparación para Antonio David, quien busca reivindicar su honor y su imagen, luego de tantos años de ser señalado sin pruebas contundentes. En medio de todo este proceso judicial, una figura fundamental que ha logrado destacar en la cobertura de este caso ha sido el periodista Jesús Manuel Ruiz. Conocido por su trabajo en el mundo del corazón, Jesús Manuel ha sido un periodista que ha logrado ganarse la confianza del público y el respeto de sus colegas. Desde el principio de este caso, ha estado muy involucrado en el seguimiento de los avances judiciales, brindando información relevante y exclusiva sobre los pormenores de la demanda de Antonio David contra Rocío Carrasco. Su capacidad para presentar los hechos de forma clara, objetiva e imparcial ha sido clave para mantener al público bien informado, especialmente en un contexto tan mediático y tan cargado de especulaciones y rumores. El trabajo de Jesús Manuel Ruiz ha sido de gran importancia en este proceso, ya que ha logrado separar los hechos reales de las opiniones y los juicios erróneos que muchas veces surgen cuando se trata de figuras públicas y sus controversias. En una industria tan competitiva como el periodismo, donde la información puede ser fácilmente manipulada o distorsionada en función de intereses particulares, la objetividad y la imparcialidad son cualidades esenciales, y Jesús Manuel ha demostrado tener estas virtudes en su labor. Su capacidad para obtener datos exclusivos y su habilidad para analizar y contextualizar la información han convertido a Jesús Manuel en una de las voces más confiables en este mundo tan lleno de rumores y especulaciones. En un contexto en el que los medios de comunicación suelen centrarse más en el sensacionalismo que en los hechos, es un alivio contar con periodistas como Jesús Manuel, que se dedican a proporcionar información veraz y bien documentada. En los últimos años, su nombre ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, no solo en el ámbito del periodismo del corazón, sino también en el mundo de los medios en general. Su capacidad para gestionar información sensible y su compromiso con la verdad le han valido una creciente base de seguidores y admiradores, que confían en su trabajo y esperan con interés cada una de sus publicaciones y exclusivas. A medida que el caso de Antonio David y Rocío Carrasco sigue avanzando, no cabe duda de que Jesús Manuel Ruiz continuará siendo una figura clave en el ámbito del periodismo. Su dedicación y su profesionalismo lo han colocado en una posición privilegiada, y no es de extrañar que en los próximos años, su nombre sea uno de los más mencionados en los medios de comunicación y en las redes sociales. La manera en que ha cubierto este caso y otros de similar envergadura demuestra que está destinado a convertirse en uno de los principales periodistas de la industria, con una carrera prometedora por delante. El futuro de Jesús Manuel en el mundo del periodismo parece más que asegurado, y su contribución a la cobertura de este caso no hace más que reforzar su posición como uno de los referentes de la información en España. Es muy probable que en los próximos años, con el paso del tiempo y el desarrollo de otros casos de alto perfil, Jesús Manuel se convierta en una de las voces más influyentes en el periodismo del corazón, y su nombre sea reconocido como uno de los más importantes en la industria mediática. Sin lugar a dudas, su habilidad para mantenerse fiel a los hechos y su capacidad para ofrecer análisis profundos y bien fundamentados son dignas de admiración y reconocimiento.